Marido millonario decide expulsar a su esposa de casa y quedarse con su amante. Pero en el tribunal no creerás lo que pasó. Antes de empezar, me gustaría que te suscribieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. Había una vez en la próspera ciudad de San Marcos una pareja aparentemente perfecta. Alejandro Montiel y su esposa, Laura Hernández. Alejandro, un empresario multimillonario, era conocido por su imperio en el sector inmobiliario. Laura, una mujer de elegancia intachable, había sido su fiel compañera durante más de 15 años. Habían construido juntos una vida de lujo, una mansión en la colina, coches de lujo y viajes alrededor del mundo. Sin embargo, lo que la gente no veía detrás de las sonrisas en las fiestas elegantes era que su relación estaba a punto de desmoronarse. En los últimos años, Alejandro había comenzado a distanciarse de Laura. Se mostraba más frío, más distante, y empezaba a pasar más tiempo fuera de casa bajo la excusa de los negocios. Laura, siempre dedicada a su matrimonio, notaba el cambio, pero no podía entender qué lo provocaba. Hasta que un día, la verdad salió a la luz de la manera más cruel posible. Alejandro tenía una amante. Sofía, una joven y atractiva modelo, había capturado su atención con su belleza y juventud. Para Alejandro, Sofía representaba un escape de lo que consideraba una vida rutinaria y aburrida con Laura. Comenzó a pasar noches enteras fuera de casa y a planear un futuro con Sofía, sin tener en cuenta los sacrificios que Laura había hecho por él durante todos esos años. Laura lo había apoyado cuando aún no era millonario. Había dejado de lado sus sueños para cuidar del hogar y de los hijos, y había estado a su lado en las épocas más difíciles. Una noche, Alejandro llegó a casa con una expresión fría y decidida. Sin rodeos le dijo a Laura que su matrimonio había terminado. «Quiero el divorcio», dijo sin mirarla a los ojos. Laura, sorprendida y con el corazón roto, le pidió una explicación. Alejandro, casi con indiferencia, le reveló su relación con Sofía y añadió: «Me quedaré con la casa. Ya hablé con mis abogados. No tienes derecho a nada». Para Laura esas palabras fueron un golpe devastador. A lo largo de los años, había asumido que la fortuna de Alejandro y todo lo que poseían era también suyo, fruto del esfuerzo de ambos. Pero Alejandro había sido astuto. La mansión, los coches, incluso las inversiones, estaban a su nombre y bajo sociedades que él controlaba. Según los abogados de Alejandro, Laura no tendría derecho a mucho en el divorcio. Le ofrecían una pequeña pensión que ni siquiera era suficiente para mantener su estilo de vida actual. Y para colmo, le exigía que se mudara de la casa en un plazo de 2 semanas. Laura no podía creer lo que estaba sucediendo. Pasó noches sin dormir, preguntándose en qué momento había perdido todo lo que habían construido juntos. Pero en lugar de rendirse, decidió luchar. Sabía que no tenía el poder financiero para enfrentarse a los abogados de Alejandro, pero había algo más importante en juego: su dignidad. Laura contrató a una abogada joven pero brillante, llamada Valeria Martínez, que se especializaba en derecho de familia. Valeria le prometió que haría todo lo posible para que Laura obtuviera lo que le correspondía. El caso fue llevado a juicio, y mientras Alejandro se mostraba confiado, Laura sabía que debía estar preparada para lo peor. Durante el juicio, los abogados de Alejandro intentaron pintarla como una esposa desagradecida, que solo se había beneficiado del éxito de su marido sin aportar nada significativo. Afirmaban que Alejandro había sido el único responsable de su riqueza y que Laura no tenía derecho a reclamar gran parte de la fortuna. Pero Valeria no se dejó intimidar. Con astucia, comenzó a sacar a la luz detalles importantes del matrimonio.
Llamó a testigos que hablaron sobre los sacrificios que Laura había hecho, desde dejar su carrera como arquitecta para cuidar a los hijos, hasta cómo había apoyado a Alejandro cuando su negocio casi colapsa en los primeros años. Luego Valeria presentó documentos que demostraban que, aunque la casa estaba a nombre de Alejandro, había sido comprada durante el matrimonio y con dinero proveniente de cuentas conjuntas. Además, Laura había supervisado personalmente la remodelación de la mansión, invirtiendo tiempo y esfuerzo en convertirla en un hogar para su familia. Pero lo que nadie esperaba, ni siquiera Laura, era lo que sucedería a continuación. Valeria, en un giro inesperado, presentó pruebas contundentes de que Alejandro había estado ocultando bienes en paraísos fiscales. Utilizando cuentas secretas a nombre de terceros, Alejandro había desviado millones de dólares para evitar que Laura pudiera acceder a ellos en caso de un divorcio. Además, había transferido propiedades valiosas a nombre de Sofía, su amante, mucho antes de haber pedido formalmente el divorcio. El tribunal se quedó en silencio ante la magnitud de las pruebas. Alejandro, que hasta ese momento había mantenido una actitud arrogante, comenzó a mostrarse visiblemente nervioso. El juez, tras revisar las evidencias, no solo decidió que Laura tenía derecho a una parte significativa de los bienes, sino que además sancionó a Alejandro por intentar ocultar sus activos. Fue un momento de justicia que nadie en la sala había previsto. Pero la sorpresa no terminó allí. Al revisar los contratos y documentos financieros, Valeria descubrió que, sin que Alejandro lo supiera, había una cláusula en uno de los primeros acuerdos prenupciales que, en caso de infidelidad comprobada, otorgaba a Laura una mayor parte de los bienes matrimoniales. Alejandro, en su afán por controlar todo, nunca se había molestado en revisar a fondo ese acuerdo. El juez falló a favor de Laura, otorgándole no solo la mansión, sino también una compensación económica considerable que la aseguraría financieramente para el resto de su vida. Alejandro, en cambio, salió del tribunal con una reputación dañada y una fortuna reducida. Para Sofía, el sueño de convertirse en la esposa de un magnate se desvaneció, pues Alejandro, con menos dinero y una imagen pública arruinada, ya no era el hombre poderoso que ella había admirado. Después del juicio, Laura volvió a la mansión, no como la esposa sumisa que una vez fue, sino como una mujer empoderada que había recuperado el control de su vida. Con el apoyo de Valeria y otros amigos que había hecho en el proceso, decidió abrir su propia firma de diseño de interiores, un sueño que había dejado de lado por su matrimonio. La historia de Laura se convirtió en un símbolo de lucha y superación para muchas mujeres en la ciudad. Alejandro, por otro lado, se quedó solo, reflexionando sobre las decisiones que lo llevaron a perder no solo su fortuna, sino también a la mujer que había estado a su lado cuando nadie más lo hacía. Y así, lo que había comenzado como una traición y una humillación pública, se convirtió en una historia de justicia y redención para Laura, quien demostró que, incluso cuando todo parece perdido, la verdad y la dignidad pueden prevalecer. Un millonario se disfrazó de pobre y fue a un concesionario a comprar un auto de lujo. Pero no creerás cómo le trataron. Antes de empezar me gustaría que comentases en qué parte del mundo nos estás viendo, gracias. Alejandro Mendizábal había sido un hombre que, desde muy joven, aprendió que la vida no siempre trataba de manera justa a las personas que no cumplían con ciertos estándares superficiales. Nacido en un pequeño pueblo de trabajadores, creció rodeado de pobreza y dificultades. Sin embargo, su espíritu indomable y su inteligencia natural lo llevaron a dejar su hogar a los 17 años, con la firme convicción de que haría algo más de su vida. Pasaron décadas desde aquellos primeros años de sacrificio, noches sin dormir y días llenos de incertidumbre, hasta que, poco a poco, fue construyendo un imperio. A sus 42 años, Alejandro era dueño de una vasta fortuna, distribuida en diferentes sectores: tecnología,
bienes raíces, energía renovable y un par de cadenas de hoteles de lujo. Era multimillonario, pero a pesar de su éxito, no le gustaba exhibir su riqueza. Llevaba una vida tranquila, sin ostentaciones, lejos de las cámaras y de las revistas de chismes. De hecho, a menudo se vestía de manera modesta, en parte por comodidad y en parte para evitar que lo trataran de manera diferente debido a su dinero. Sin embargo, había un área donde Alejandro disfrutaba de un poco de extravagancia: los autos. Era un apasionado de los automóviles desde niño, cuando veía con fascinación cómo pasaban los vehículos de lujo frente a su humilde casa. A lo largo de los años, había reunido una impresionante colección de coches clásicos y deportivos. Tenía un gusto especial por los autos raros y exclusivos, aquellos que no cualquiera podía adquirir, no solo por su precio, sino porque eran ediciones limitadas que requerían conexiones en los círculos correctos para siquiera tener la oportunidad de comprarlos. Una mañana, mientras leía las noticias del día en su oficina privada, vio un artículo que capturó su atención: un fabricante de autos de lujo acababa de lanzar una edición limitada de su último modelo deportivo. Solo fabricarían 100 unidades en todo el mundo, y una de ellas estaba en un concesionario local. Alejandro supo inmediatamente que tenía que tener ese auto. No tanto porque lo necesitara, sino porque era un amante de los vehículos exclusivos y sabía que este coche sería una joya en su colección. Sin embargo, no quería comprarlo de la manera habitual. Alejandro, que siempre había sido un observador agudo de las personas, tenía una sospecha persistente. En su experiencia, había notado cómo el trato que recibía cambiaba drásticamente dependiendo de su apariencia. Si llegaba a un lugar vistiendo uno de sus trajes a medida y relojes de lujo, todos lo trataban como a un rey. Pero cuando se vestía de manera más sencilla, la reacción de la gente cambiaba. Decidió hacer un pequeño experimento. ¿Qué pasaría si se presentaba en el concesionario como un hombre pobre, desaliñado y sin signos visibles de riqueza? ¿Cómo lo tratarían? Alejandro tenía un lado travieso, y la idea de disfrazarse lo entusiasmaba. Quería ver de primera mano cómo funcionaban los prejuicios de la sociedad. Así que esa misma tarde comenzó a planificar su disfraz. En lugar de su habitual traje italiano de seda y zapatos Oxford pulidos, sacó del fondo de su armario unas viejas zapatillas deportivas que apenas usaba, unos jeans desgastados y una camiseta simple, sin ninguna marca. Para rematar, se dejó crecer la barba durante unos días y buscó una gorra de béisbol descolorida que hacía años no se ponía. Mirándose al espejo, apenas se reconocía. Cualquiera que lo viera pensaría que era un hombre común, tal vez incluso alguien en apuros económicos. Al día siguiente, en lugar de llamar a su chofer, decidió tomar el autobús público. No quería que el coche de lujo con su chofer bien vestido arruinara el experimento. Se dirigió al concesionario, un lugar que conocía bien, ya que solía estar en la zona exclusiva de la ciudad donde se vendían los autos más caros del mercado. El edificio era imponente, con enormes cristales que dejaban ver la impresionante colección de vehículos en su interior. Al acercarse, Alejandro notó inmediatamente las miradas que recibía de los empleados. Nadie se movió para acercarse a él cuando entró por la puerta, a pesar de que varios vendedores estaban claramente libres y disponibles. Alejandro caminó lentamente por el salón, contemplando los autos con detenimiento, como cualquier cliente interesado. Sabía exactamente qué auto quería, pero decidió primero observar cómo reaccionaban los empleados. Los vendedores seguían conversando entre ellos, ignorándolo por completo, como si su presencia fuera invisible. Lo que más le llamó la atención fue cómo uno de los vendedores, un hombre joven con traje gris oscuro y peinado perfecto, lo miraba de reojo, susurrando algo a su colega, quien soltó una risita discreta. Finalmente, Alejandro se acercó al auto que había visto en el artículo, un deportivo negro brillante, con líneas afiladas y una elegancia que solo los mejores diseñadores automovilísticos podían lograr. Era, sin duda, una obra de arte sobre ruedas. Suspiró, admirando la belleza del coche, pero antes de que pudiera inspeccionarlo más de cerca, el joven vendedor de traje gris se le acercó. ¿Te puedo ayudar en algo?, dijo, con un tono que distaba mucho de ser amable. Su sonrisa era forzada, y la manera en que lo miraba, de arriba abajo, lo decía todo. Alejandro ya había visto esa mirada antes, desdén y condescendencia. Sí,
estoy interesado en este auto, respondió Alejandro con voz tranquila. El vendedor alzó una ceja, visiblemente sorprendido, pero lo ocultó detrás de una risa discreta. Bueno. Este es un coche muy caro. Es de edición limitada, y solo lo vendemos a ciertos clientes. Quizás quieras ver algo más asequible, ¿qué te parece? Tenemos algunos autos usados en la parte de atrás que quizás se ajusten más a tu presupuesto. Alejandro, que ya había esperado algo así, sonrió internamente, pero mantuvo una expresión neutral. Decidió seguir con el juego. No, gracias. Estoy interesado en este. ¿Puedo saber un poco más sobre sus características? El vendedor suspiró ligeramente, como si estuviera perdiendo el tiempo. No obstante, empezó a hablar del coche, mencionando las especificaciones técnicas, el motor de alta potencia, las capacidades de aceleración y todo lo que hacía de este auto una maravilla tecnológica. Sin embargo, mientras lo hacía, su tono seguía siendo de incredulidad. Pero, como ya te dije, este coche no es para cualquiera. Solo vendemos a clientes seleccionados, personas que sabemos que pueden pagar este tipo de vehículos. ¿Y cómo definen quién puede comprarlo?, preguntó Alejandro, divertido, aunque mantuvo la compostura. El vendedor lo miró con una sonrisa sarcástica. Digamos que tenemos una política de exclusividad. Sabemos reconocer a los clientes serios. Y, sin ofender, pero no parece que este sea tu caso. Alejandro supo en ese momento que había llegado el momento de revelar su verdadera identidad, pero decidió estirar un poco más la situación. Entiendo. Aún así, me gustaría hacer una prueba de manejo, si es posible. El vendedor soltó una carcajada, esta vez sin molestarse en disimular. Lo siento, pero eso es imposible. No damos pruebas de manejo de estos autos a cualquiera. Si quisieras hacer una prueba de un coche usado, tal vez podríamos arreglar algo. Alejandro, sin perder la calma, sacó de su bolsillo un pequeño talonario de cheques que había traído específicamente para este momento. Con calma, escribió una cantidad que superaba el precio total del auto, y se lo mostró al vendedor, quien al ver el cheque quedó petrificado. Allí estaba, escrito en tinta azul, el nombre de Alejandro Mendizábal, y una suma que no solo era suficiente para comprar el auto, sino que lo duplicaba. El joven vendedor lo reconoció al instante, el nombre de Alejandro era conocido en los círculos financieros y de negocios. El cambio en la actitud del vendedor fue instantáneo. Su sonrisa sarcástica desapareció, reemplazada por una expresión de pánico y servilismo. «Señor Mendizábal». Lo siento muchísimo, no lo reconocí. Por supuesto que puede hacer la prueba de manejo. Déjeme buscar las llaves de inmediato. Pero Alejandro ya no estaba interesado en el auto, ni en la prueba de manejo. Lo miró directamente, con una calma que hizo que el joven tragara saliva. No, gracias. No me interesa hacer la prueba de manejo en un lugar donde me juzgan por mi apariencia. Pero sí me gustaría hablar con el gerente. El vendedor, completamente abatido, corrió a buscar al gerente. Mientras tanto, Alejandro permaneció de pie junto al coche, observando las reacciones de los otros empleados que, al darse cuenta de lo que ocurría, empezaron a murmurar entre ellos. El gerente, un hombre mayor con un traje impecable, llegó apresuradamente. «Señor Mendizábal, lo siento muchísimo por este malentendido. Permítame explicarle». Alejandro lo interrumpió con un gesto de la mano. «No estoy interesado en excusas. Lo que me interesa es que comprendan que no pueden juzgar a las personas por su apariencia. Podrían haber perdido a un cliente, y no soy el único al que podrían tratar así. Si quieren mejorar su negocio, les recomiendo que revisen su enfoque hacia el servicio al cliente». El gerente asintió rápidamente, completamente avergonzado. Alejandro sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y se la entregó. «Soy dueño de una empresa de consultoría que ayuda a negocios de lujo a mejorar su servicio. Si quieren, pueden contactarme para recibir asesoramiento. Quizás les venga bien aprender cómo tratar a las personas sin prejuicios». Con eso, Alejandro se dio la vuelta y salió del concesionario, dejando a todos boquiabiertos.
no sin antes asegurarse de que todos entendieran la lección. La apariencia externa nunca debe ser un criterio para juzgar a nadie. Al día siguiente, Alejandro fue a otro concesionario, menos conocido pero igualmente prestigioso, donde fue recibido con amabilidad y profesionalismo desde el primer momento. No importó cómo iba vestido, los empleados le mostraron los autos con entusiasmo y sin prejuicios. Terminó comprando el auto de sus sueños en ese lugar, sabiendo que había hecho una compra que no solo lo satisfacía a nivel personal, sino que también apoyaba un negocio que trataba a las personas con el respeto que se merecen, sin importar su apariencia. Y así, Alejandro Mendizábal condujo su nuevo coche deportivo por las calles, satisfecho no solo por haber adquirido una pieza de ingeniería asombrosa, sino también por haber dejado una lección en el camino.